vuelta de nuevo. Gracias al Señor por su paciencia, por su capacidad de espera. Los que esperan en el Señor siempre tendrán nueva fuerza, ¿verdad? Así que gracias al Señor porque estamos de vuelta para compartir con ustedes esta hermosa reflexión que tenemos para hoy, considerada bajo el título de Buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Es nuestro lema y de alguna manera que estamos compartiendo permanentemente lo que el Señor ha estado mostrándonos a través de estos 4 meses ya de pandemia, de tiempo en que estamos confinados, no solamente en nuestro país, sino en todo lo que es el Cono Sur, el norte por Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y este país de Chile. Bueno, estamos acá para dar lectura a un pasaje que está en San Juan, en el capítulo 6, versículo 24. Nos dice ahí la palabra de Dios: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ese es el principal desafío que tiene la gente en ese momento al ver que Jesús no está cerca. Al ver que Jesús no está cerca de ellos, ellos comienzan a buscar a Jesús. Entonces, nuestra mirada en esta hora es si en este tiempo de pandemia, de confinamiento, la gente está buscando a Jesús. Indudablemente que muchos creyentes, muchos hermanos sí están buscando a Jesús, pero queremos abrir este espacio, este paraguas, para que la gente, en primer lugar, siga buscando a Jesús y en segundo lugar, invite a otras personas para que busquen a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Dice la palabra de Dios que la gente que había sido beneficiada, la gente que había recibido de alguna manera muchos beneficios, comenzaron a seguir a Jesús. Y no queremos ser simplistas en el sentido de que la gente en ese instante buscaba a Jesús simplemente porque habían encontrado la satisfacción a sus necesidades físicas o materiales, o también que habían encontrado respuesta a su salud. Pero más allá de eso, creo que Jesús representa más que el alimento y más que la sanidad física. Tenemos que entender que la gente buscaba a Jesús porque encontró en Jesús la respuesta a todo. Jesús dijo en su momento en la visita posterior a la muerte de su amigo Lázaro, le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, cuando hablamos y decimos hay que buscar a Jesús, no solamente por una necesidad material, por una necesidad puntual, por una necesidad que nos resuelva el problema de la hora, que si bien es cierto, sí, el Señor puede y resuelve los problemas de la hora, nos ayuda a resolver los problemas de la hora, también el Señor tiene resuelto ya el problema del futuro, del mañana, porque los que están y siguen al Señor saben que en Jesús está todo. Por eso nuestra invitación a cada uno de ustedes es que sigamos buscando a Jesús, y otras personas que están dudando si seguir o no seguir a Jesús, que le sigan. Vamos a mirar algunos aspectos importantes. Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí, observe esta expresión: al mirar a su alrededor, en su entorno, usted donde se encuentra, en su ciudad, en su pueblo, en su entorno de su barrio, alrededor suyo encuentra a Jesús. Hay algo en su entorno donde usted dice: allí está Jesús. En esa situación, en esa multitud o en ese pequeño grupo, ahí está Jesús. Vea, observe. La gente dice que observó cuando vio que Jesús no estaba allí. Yo creo que a la gente le vino como una suerte de angustia, una desesperación. Una desesperación. ¿Dónde está Jesús? Indudablemente se dieron cuenta y más de alguien tiene que haberle dicho: se fueron a Capernaum, cruzaron el lago, cruzaron al otro lado. Entonces la gente se comenzó a movilizar hacia donde estaba Jesús, hacia el lugar donde Jesús había ido. Es importante que este pueblo de Capernaum es mencionado en los 4 evangelios. Es un lugar que se menciona que estaba cerca de los lugares de donde provenían los apóstoles, que estaba a orillas del lago de Tiberías, mencionado de esa forma también, o el mar de Galilea por otros de los evangelistas.
Y el Evangelio de Cristo fue predicado, iniciado desde este lugar estratégico, pequeño lugar pero estratégico, a orillas del mar de Galilea. Un pueblo pequeño, estratégico. Los discípulos no estaban entre la multitud, porque los discípulos habían decidido seguir a Jesús. Los discípulos ya habían tomado una decisión, habían tomado una determinación, seguir a Jesús. Usted toma esa determinación, si usted está dudando si seguir o no seguir a Jesús, porque la multitud dice que no, porque la mayoría de su entorno familiar o vecindario se va a reír o se va a burlar de usted, no siga siempre a la multitud. No siga siempre lo que piensa la mayoría, porque si yo principalmente, y muchos como nosotros, hubiésemos escuchado a la mayoría de la familia diciendo, no tome esa decisión, no se transforme en un creyente evangélico, no estaríamos en este lugar. Si hace muchos años yo hubiese seguido la opinión de muchas personas, cuando estaba en mi fuente laboral, que pensara en mi futuro, al decidir tomar el ministerio pastoral, yo no estaría aquí. La multitud, la mayoría, opinaba en contra. Mucha gente en mi propia familia dice, no, una locura lo que hizo. Pero esa es la opinión de la mayoría. Pero cuando yo encuentro en Jesús respuesta a todas mis necesidades, yo sigo a Jesús. Tomo la decisión porque aseguro el presente y el futuro de los míos, de mi entorno y de todos aquellos donde yo pueda compartir. Los discípulos ya habían decidido seguir a Jesús. Desde un lugar estratégico, Jesús comienza el ministerio. La gente comienza a buscar a Jesús. Hoy en día, la gente queremos animarles que siga a Jesús. Tome una decisión, siga a Jesús. No seguir a Jesús significa tomar una serie de reglas y guardar una serie de reglas. Es más que eso. No es hacerse miembro de una religión o de un grupo religioso denominado. Es más que eso, seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa seguir su ejemplo. En lo posible, imitarle, aunque como seres humanos nunca vamos a llegar al nivel y a la estatura de Jesús. Pero, hermanos, podemos seguir. Jesús dijo que los creyentes, los que le siguieran, mayores obras que él haría. Imagínense la promesa del Señor. ¿Cómo no decidir seguir a Jesús? ¿Cómo no sentirnos felices siguiendo a Jesús? La decisión más importante en la vida es seguir a Jesús. Un día uno de mis hijos me hizo una pregunta. Me dijo, papá, después de llevar como 30 años en el ministerio pastoral, me dice, papá, ¿tú disfrutas lo que haces? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te agrada tu vida? Y yo le pensé unos segundos y le dije, ¿sabe? Me agrada, me siento feliz, lo disfruto. Estoy contento con lo que hago. Estoy más contento del momento en que yo decidí seguir a Jesús. Hasta el día de hoy. Si usted me pregunta, ¿está feliz con lo que hace? ¿Está contento con la decisión de haber seguido a Jesús? Sí, y lo volvería a hacer una y mil veces. Tenía cerca de 17 años cuando yo tomé la decisión de seguir a Jesús. Por eso en algunas redes sociales estábamos escuchando, he decidido seguir a Cristo. Porque cuando yo tomé la decisión de seguir a Cristo, no piense que la mayoría de mis compañeros de colegio me aplaudieron. La mayoría se burlaba, se reía. No piense que luego, cuando comencé en mi tiempo laboral, la mayoría de mis compañeros de trabajo me aplaudían. No lo piense así. Pero yo decidí seguir a Jesús. No siempre la opinión de la mayoría es lo mejor, o es la mejor decisión, o es la mejor opinión. Por eso que es importante considerar la decisión de seguir a Jesús. Las personas tomaron una decisión, buscar a Jesús, porque no estaba allí donde estaban ellos. Comenzaron a buscar a Jesús. Se fueron y subieron a las barcas, que era el medio de transporte para ir de un lugar a otro, en ese lugar, en ese entorno geográfico, el medio de transporte para ir de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, para llevar la mercadería, era el medio, las barcas. Hoy en día, ¿cuál es el medio que tenemos para comunicarnos entre unos y otros? Además del transporte público, del transporte aéreo,
en el transporte particular, una bicicleta, en los lugares rurales un caballo puede ser, en las grandes ciudades un vehículo, un auto, un carro. ¿Y cuál es el medio de transporte para comunicarnos hoy? ¿Cuál es la ruta? ¿No es esto? Los medios digitales, las redes sociales, las plataformas digitales, que son los medios donde nos comunicamos, donde nos podemos ver a mis hermanos en Australia, a nuestros hermanos en Italia, en Roma, a quienes saludamos en el nombre del Señor, a nuestros hermanos del norte y sur de nuestro país, a nuestros amigos en Argentina. Nos estamos comunicando, nos vemos, nos saludamos. Entonces, Dios tiene un medio ahora. Aprovechemos ese medio. Busque a Jesús. Contáctese con estas páginas que le edifican, que le animan en su vida espiritual, que contribuyen a su vida espiritual. Busque a Jesús. Usted puede, a través de un link, conectarse con un hermano, conectarse con algunos creyentes y puede formar un grupo de oración en su casa, puede formar un grupo de diálogo, de discipulado en su casa, buscando a Jesús. Hoy es el momento, es la oportunidad. No necesitamos necesariamente un lugar físico como un templo en este momento para buscar a Jesús. Si usted está pensando cuando pase esta pandemia, cuando salgamos del confinamiento, entonces yo voy a buscar a Jesús, entonces voy a ir a un lugar físico, a un templo. Sí, allí el templo es importante, es necesario, porque ahí se reúnen los creyentes para adorar al Señor, para alabar su nombre, para ser instruidos a través de su palabra. Pero hoy también su casa, una reunión virtual, se transforma en un pequeño templo, donde nos juntamos para recibir palabra de Dios, para animarnos. Isaías, en el capítulo 55:6, el libro de Isaías se conoce como también, algunos lo mencionan como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es un libro profético mesiánico, que habla mucho acerca del Mesías, profetiza acerca del Mesías, da luces clarísimas acerca de la venida del Mesías, las características y su ministerio y su función. Isaías 55:6 ya proclamaba diciendo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ya el profeta Isaías decía: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y hoy es un momento muy oportuno, un momento muy especial, donde la gente está buscando a Jesús. Cientos de personas, cientos de amigos y hermanos que por A, B o C estaban confinados en sus casas antes de la pandemia, sin reunirse, sin buscar a Jesús, o que dejaron de seguir a Jesús, hoy lo están haciendo y ya lo han hecho y nos están siguiendo, no solamente a nosotros, sino en otros lugares. La gente está reuniéndose nuevamente y esperando con ansias el momento en que podamos reunirnos presencialmente, indudablemente con las medidas sanitarias respectivas en su momento, pero están esperando ese momento. Pero ahora la felicidad ha llegado a sus vidas y puede llegar a su corazón si usted determina seguir a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta para entrar al reino de Dios. Gloria a Dios. Él es la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La gente sabía que en Jesús había encontrado la respuesta a muchas de sus necesidades, por no decir a todas. Y comenzó entonces a seguir a Jesús, a buscarlo donde se había ido. Y esa decisión de esta multitud era una decisión saludable y sana. Entonces, ¿por qué no seguir a Jesús? ¿Por qué de alguna manera no determinar? Porque eso es una decisión personal que pasa por alto la opinión de los demás, porque la comprensión espiritual tiene que dársela el Señor en su corazón. Observen su entorno. Puede ser su entorno familiar, puede ser su entorno de su barrio, puede ser el entorno de su ciudad, de su pueblo. Observe, dése una vuelta en su mirada. Hay algo en ese lugar que le dice: ese es el lugar, ahí donde tú tienes que seguir. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Sigue ahí a Jesús? Seguramente usted me va a decir: no encuentro nada. No encuentro nada. Pero sabe, es el momento para buscar a Jesús. Hoy tenemos la tremenda oportunidad de seguir a Jesús.
Hoy tenemos la tremenda oportunidad de seguir caminando en esta vida, siguiendo a Jesús. Por eso que, aunque sea un pueblo pequeño, Dios te tiene ahí, porque es un lugar estratégico. ¿Sabes? Dios hace cosas grandes en pequeños lugares y hace cosas tremendas con pequeños grupos. 12 discípulos que transformaron la humanidad. 12 discípulos que se dispusieron a seguir a Jesús. Y mire lo que ocurrió, partiendo, como dice el libro de los Hechos, desde Jerusalén, la palabra de Dios comenzó a ser divulgada. La primera persecución, producto de la muerte de Esteban, el mártir, el primer mártir de la iglesia primitiva, llevó a los creyentes por todos los lugares. No tenían grandes medios de transporte, pero ¿qué es lo que pasaba en ellos? Ellos estaban llenos de la gracia del Señor y ellos tenían la convicción que Cristo era la respuesta a la sociedad de aquel entonces bajo el imperio romano. Hoy queremos decir nuevamente que en medio de esta pandemia y que al Señor no se le ha escapado, el Señor no ha perdido el control, Dios ha permitido, imagínense, en todo lugar del mundo, las iglesias físicas, los templos, se cerraron. Están cerrados. Pero Cristo está vivo. La iglesia que son usted, yo, somos los creyentes, somos la iglesia que se reúne en un templo. La iglesia no está confinada. La iglesia está más viva que nunca. Hoy la iglesia ha tomado fuerza, proclamando el nombre del Señor, diciéndole a la sociedad, al mundo, solo Cristo es la respuesta. Los gobiernos de turno no son la respuesta. Los gobiernos del futuro no son la respuesta. La respuesta está en Jesús. He decidido seguir a Cristo. La multitud tomó una decisión. Ir donde estaba Jesús. Ir donde estaba Jesús. Querían estar cerca de Él, porque estando cerca de Jesús había solución a sus problemas, había una buena orientación, una buena enseñanza y una buena dirección para el presente y el futuro. Determine seguir a Jesús y no se va a arrepentir. Tome la decisión de seguir a Jesús. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Métase en su propia barca de su situación personal. Entre en su interior y pregúntele a su interior, ¿tú necesitas a Jesús? Yo necesito a Jesús. Los míos necesitan a Jesús. Y estoy seguro que desde su interior, su alma le va a decir, necesitamos a Jesús. Y luego va a decir como el salmista, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Yo y todo mi ser alabaré su santo nombre, porque he decidido seguir a Jesús. Dios te bendiga en este día. Que esta palabra del Señor llegue a tu corazón. Ponga el Señor en su gracia, en su misericordia, la fuerza para que tomes una decisión. Seguramente en el momento de tomar esta decisión no vas a contar con la mayoría del apoyo o de la opinión de los que te rodean. Porque siempre es y ha sido así. La multitud gritaba, crucifícale. ¿Se recuerda? Si usted ha escuchado la historia de la crucifixión de Jesús, la multitud gritaba, crucifícale. Porque no siempre en la multitud está la verdad. Por eso que es importante reflexionar, pensar, investigar, considerar los altos y los bajos y tome una decisión por Jesús. No se va a arrepentir. Millones de creyentes están compartiendo la fe. Cada día hay más de 10.000 personas conectadas en el Gran Santiago. Todos los días. Y tal vez mucho más. Millones en las redes sociales. Millones en Facebook, en TikTok, los jóvenes, los adolescentes, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Miles de gente están diciendo, sigan a Jesús, Jesús es la respuesta. Aunque millones dicen, no, no es esa la respuesta, tenemos esta otra respuesta, pero miles están diciendo, he decidido seguir a Cristo. Oremos un momento por tu decisión.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de ver y observar a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Señor, bendice esa decisión en su corazón. En este momento, esas personas y quienes nos van a ver, que están tomando y tomarán y toman una decisión por ti, Señor, sé que ellos no se van a arrepentir. Gracias, Señor, porque un día usted motivó nuestra voluntad para seguirte. Y hoy han pasado más de 40 años en el caso personal y nunca me he arrepentido de haber tomado una decisión de seguir a Jesús. He decidido seguir a Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor esté contigo, con tu familia y con tu entorno. Sigue a Jesús, busca a Jesús. Como dijo el profeta, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga, la paz del Señor.